¿Y si todo lo que has estado buscando fuera de ti ha estado dentro de ti desde el principio? Vivimos en una época donde todos parecen tener respuestas. Las redes sociales están llenas de expertos, gurús, consejos rápidos y fórmulas mágicas para alcanzar el éxito, la felicidad y la plenitud. Nos enseñan cómo vestir, cómo pensar, cómo emprender, cómo amar e incluso cómo sanar. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Quién eres realmente cuando se apagan las pantallas, desaparecen las opiniones ajenas y te quedas a solas contigo mismo? Durante años nos enseñaron a mirar hacia afuera. Nos enseñaron a perseguir títulos, reconocimiento, validación, dinero y aprobación. Nos dijeron que la felicidad estaba en conseguir más. Más éxito. Más seguidores. Más logros. Más cosas. Sin embargo, llega un momento en la vida en el que, aun habiendo conseguido aquello que creíamos que nos haría felices, sentimos un vacío difícil de explicar. Porque existe una verdad que tarde o temprano todos descubrimos. La respuesta nunca estuvo afuera. La respuesta siempre estuvo dentro. Por eso, hace más de 2000 años, Sócrates dejó una frase que sigue resonando con fuerza hasta nuestros días. Conócete a ti mismo. 3 palabras. 3 palabras capaces de transformar una vida entera. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de intentar conquistar el mundo y empezamos a explorarnos a nosotros mismos. Y ese viaje, aunque nadie pueda hacerlo por ti, es probablemente el más importante que emprenderás en toda tu existencia. Rainer Maria Rilke lo expresó de una forma extraordinaria. El único viaje es el viaje interior. Y tenía razón. Puedes recorrer todos los países del planeta. Puedes acumular experiencias. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja. Pero si no te conoces a ti mismo, siempre llevarás contigo las mismas dudas, los mismos miedos y las mismas heridas. Porque no importa cuánto corras. No puedes escapar de quién eres. Tarde o temprano tendrás que encontrarte contigo mismo. Y cuando eso sucede, comienza la verdadera transformación. El autoconocimiento no es una moda. No es una tendencia de desarrollo personal. Es una necesidad humana. Es la capacidad de observar tu mente, comprender tus emociones, reconocer tus patrones y descubrir quién eres más allá de las máscaras que has construido para sobrevivir. Porque sí, todos usamos máscaras. La máscara del fuerte. La máscara del exitoso. La máscara del que siempre está bien. La máscara del que no necesita ayuda. La máscara del que sonríe mientras se rompe por dentro. Nos acostumbramos tanto a interpretarlas que terminamos creyendo que son nuestra verdadera identidad. Pero llega un momento en el que el alma se cansa de fingir. Y entonces aparecen las crisis. Las decepciones. Las rupturas. Los fracasos. Los momentos de incertidumbre. Y aunque solemos verlos como enemigos, muchas veces son maestros disfrazados. Porque son precisamente esas experiencias las que nos obligan a detenernos y mirar hacia adentro. Son las que nos hacen preguntarnos: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué heridas sigo cargando? ¿Qué partes de mí he estado ignorando? Las respuestas no siempre son cómodas. De hecho, la mayoría de las veces duelen. Porque conocerse implica mucho más que descubrir virtudes. También significa enfrentar nuestras sombras. Y ahí es donde muchas personas deciden retroceder. Porque es fácil celebrar nuestras fortalezas. Lo difícil es reconocer nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros errores, nuestros patrones tóxicos, nuestras contradicciones. Sin embargo, aquello que no somos capaces de reconocer termina controlándonos desde las sombras. Lo que niegas te domina. Lo que aceptas te transforma. Por eso el autoconocimiento requiere valentía. No la valentía de luchar contra el mundo, sino la valentía de sentarte frente al espejo de tu alma y observarte con honestidad. Sin excusas. Sin disfraces. Sin filtros. La verdadera evolución comienza cuando dejamos de culpar a los demás por todo lo que nos ocurre y asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida.
No porque seamos culpables de todo, sino porque somos responsables de lo que hacemos con aquello que nos sucede. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando empiezas a conocerte, descubres patrones que llevas años repitiendo. Relaciones que eliges por las razones equivocadas. Miedos que condicionan tus decisiones. Creencias que limitan tu potencial. Heridas que siguen abiertas. Y aunque al principio pueda parecer doloroso, también es profundamente liberador. Porque no puedes cambiar aquello que desconoces. Pero puedes transformar aquello que comprendes. Cada vez que descubres algo nuevo sobre ti mismo, recuperas una parte de tu poder. Cada vez que identificas una creencia limitante, abres una puerta hacia nuevas posibilidades. Cada vez que aceptas una herida, comienzas a sanar. Cada vez que reconoces una sombra, recuperas una parte de tu luz. Porque la luz no consiste en negar la oscuridad. La luz consiste en integrarla. La mayoría de las personas cree que crecer significa convertirse en alguien diferente. Pero el crecimiento auténtico consiste en recordar quién eres realmente. Debajo de los miedos. Debajo de los condicionamientos. Debajo de las expectativas ajenas. Debajo de todas las versiones de ti que creaste para ser aceptado. Existe una esencia que siempre ha estado ahí. Esperando ser descubierta. Esperando ser escuchada. Esperando ser vivida. Y cuanto más te acercas a ella, más paz encuentras. Porque dejas de vivir intentando encajar. Dejas de perseguir la aprobación constante. Dejas de compararte con otros. Dejas de medir tu valor según estándares externos. Empiezas a construir una relación contigo mismo basada en la aceptación. Y la aceptación no significa resignación. Significa reconocer la realidad tal como es para poder transformarla conscientemente. Significa entender que tienes fortalezas y debilidades, virtudes y defectos, luz y sombra, y que todas esas partes forman parte de tu humanidad. Nadie está completo siendo únicamente luz. Nadie está completo siendo únicamente sombra. La plenitud aparece cuando ambas se encuentran. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Cuando dejamos de rechazarnos. Cuando dejamos de exigir perfección. Porque la perfección es una ilusión. La autenticidad, en cambio, es real. Y es precisamente la autenticidad la que genera conexión, propósito y libertad. Las personas más admirables no son las que nunca fallan. Son las que tienen el coraje de ser ellas mismas. Las que se conocen. Las que aceptan sus imperfecciones. Las que siguen creciendo sin dejar de amarse durante el proceso. Porque el autoconocimiento no es un destino. Es un camino. No existe un punto final donde puedas decir: ya me conozco completamente. Siempre habrá nuevas capas por descubrir. Nuevas lecciones por aprender. Nuevas partes de ti esperando ser exploradas. Y eso es precisamente lo hermoso del viaje. Nunca termina. Cada experiencia revela algo nuevo. Cada desafío te muestra una faceta diferente. Cada relación actúa como un espejo. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para profundizar en tu interior. Por eso el viaje más extraordinario no requiere aviones. No requiere dinero. No requiere equipaje. Solo requiere disposición. Disposición para escuchar. Disposición para sentir. Disposición para cuestionarte. Disposición para crecer. Y sobre todo, disposición para encontrarte. Porque cuando finalmente te conoces, algo cambia para siempre. Dejas de vivir reaccionando. Empiezas a vivir conscientemente. Dejas de sobrevivir. Empiezas a crear. Dejas de buscar respuestas afuera. Empiezas a encontrarlas dentro. Y entonces comprendes algo que estuvo frente a ti todo el tiempo. La paz que buscabas. La confianza que anhelabas. La claridad que necesitabas. La fuerza que admirabas en otros. Siempre estuvieron dentro de ti. Esperando que emprendieras el único viaje que realmente importa. El viaje hacia tu interior. Así que hoy quiero hacerte una invitación. No a viajar más lejos. No a conseguir más cosas. No a convertirte en otra persona.
sino a regresar a ti, a escucharte, a observarte, a comprenderte, a aceptarte. Porque cuando te conoces profundamente, ya no necesitas demostrar nada. Cuando te conoces profundamente, ya no dependes de la aprobación ajena. Cuando te conoces profundamente, descubres que el verdadero éxito no consiste en conquistar el mundo. Consiste en conquistarte a ti mismo. Y quizá, solo quizá, la vida no se trata de encontrar quién eres. Quizá la vida se trata de recordar quién has sido desde siempre. Porque todo aquello que buscas, la sabiduría, la plenitud, la confianza, la paz, el propósito, ya habita dentro de ti. Solo necesitas tener el valor de mirar hacia adentro para descubrirlo. Existe una diferencia enorme entre vivir una vida y experimentar verdaderamente la propia existencia. Muchas personas nacen, crecen, estudian, trabajan, forman una familia y envejecen sin detenerse nunca a preguntarse quiénes son realmente. Cumplen expectativas, siguen caminos trazados por otros y toman decisiones basadas en lo que consideran correcto según las normas sociales. Sin embargo, en lo más profundo de su ser permanece una sensación silenciosa de desconexión. Es como si una parte de ella supiera que existe algo más, una verdad más profunda esperando ser descubierta. Esa sensación es la llamada del autoconocimiento. Es la voz interior que nos recuerda que fuimos creados para algo más que simplemente existir de manera automática. El problema es que desde pequeños somos entrenados para prestar atención al mundo exterior. Aprendemos a identificar lo que los demás esperan de nosotros antes incluso de aprender a reconocer nuestros propios deseos. Nos enseñan a buscar aprobación, reconocimiento y aceptación. Poco a poco comenzamos a construir una identidad basada en las opiniones de quienes nos rodean. Nos convertimos en hijos ejemplares, estudiantes destacados, profesionales exitosos o personas agradables para los demás. Pero en medio de ese proceso muchas veces olvidamos preguntarnos qué es lo que realmente sentimos, pensamos y queremos. Por esa razón, el viaje interior suele comenzar con una crisis. No porque las crisis sean necesarias para crecer, sino porque tienen la capacidad de derribar las estructuras falsas que hemos construido durante años. Cuando una relación termina, cuando perdemos un trabajo, cuando un proyecto fracasa o cuando la vida no sale como esperábamos, las respuestas externas dejan de funcionar. Es entonces cuando nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Lo que antes evitábamos comienza a reclamar atención. Las preguntas aparecen con fuerza. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Por qué sigo repitiendo los mismos errores? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? Muchos consideran estos momentos como los más difíciles de su vida. Sin embargo, también suelen convertirse en los más transformadores. Porque es precisamente en la incomodidad donde se produce el crecimiento. Las semillas deben romperse para convertirse en árboles. Las orugas deben abandonar su forma para convertirse en mariposas. De la misma manera, los seres humanos debemos atravesar procesos de ruptura interna para descubrir nuevas versiones de nosotros mismos. Conocerse a uno mismo no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a convivir con las preguntas. Significa desarrollar una curiosidad genuina hacia nuestro propio mundo interior. Cada emoción que sentimos contiene información valiosa. Cada miedo revela una historia. Cada deseo señala una dirección. Cada herida nos muestra una parte de nuestra experiencia que necesita atención y comprensión. Uno de los mayores obstáculos para el autoconocimiento es el miedo. Miedo a descubrir cosas que no nos gusten de nosotros mismos. Miedo a reconocer que hemos vivido alejados de nuestra autenticidad. Miedo a aceptar que algunas decisiones fueron equivocadas. Miedo a admitir que ciertas relaciones ya no tienen sentido. Sin embargo, evitar estas verdades no las hace desaparecer. Al contrario, las fortalece. Todo aquello que ignoramos continúa actuando desde el inconsciente, influyendo en nuestras decisiones y condicionando nuestra vida. Por eso la honestidad personal es una de las herramientas más poderosas del crecimiento interior.
Ser honestos con nosotros mismos implica reconocer nuestras fortalezas sin arrogancia y nuestras debilidades sin vergüenza. Implica aceptar que somos seres complejos, llenos de contradicciones y matices. No somos completamente buenos ni completamente malos. Somos seres humanos en constante construcción. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a comprender algo extraordinario. Muchas de las limitaciones que creíamos reales eran simplemente historias que habíamos aceptado como verdades. Tal vez crecimos escuchando que no éramos suficientemente inteligentes, suficientemente capaces o suficientemente valiosos. Tal vez alguien nos hizo creer que nuestros sueños eran imposibles. Tal vez aprendimos a dudar de nosotros mismos porque nadie nos enseñó a confiar en nuestra voz interior. Con el tiempo esas creencias se transformaron en cadenas invisibles. El autoconocimiento permite identificar esas cadenas. Y una vez que las vemos, podemos comenzar a romperlas. No ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual. Cada reflexión aporta claridad. Cada experiencia aporta aprendizaje. Cada paso consciente fortalece nuestra conexión con quienes realmente somos. Existe una belleza especial en descubrir que no necesitamos convertirnos en otra persona para ser valiosos. Durante años muchas personas viven intentando alcanzar una versión idealizada de sí mismas. Persiguen estándares imposibles de perfección física, emocional o profesional. Se comparan constantemente con los demás. Miden su valor según sus logros. Pero el viaje interior revela una verdad diferente. Nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Cuando comprendemos esto, la relación con nosotros mismos cambia radicalmente. Dejamos de tratarnos como enemigos y comenzamos a tratarnos como aliados. Aprendemos a escucharnos con compasión. Aprendemos a reconocer nuestros límites sin sentirnos fracasados. Aprendemos a celebrar nuestros avances sin minimizar nuestros esfuerzos. También descubrimos que la vida no consiste en eliminar todas las dificultades. Las dificultades forman parte inevitable de la experiencia humana. Lo que cambia es nuestra manera de relacionarnos con ellas. Cuando nos conocemos profundamente, desarrollamos resiliencia. Entendemos que los desafíos no definen nuestra identidad. Son simplemente circunstancias que debemos atravesar. Nuestra esencia permanece intacta más allá de los éxitos y los fracasos. A lo largo de la historia, las grandes tradiciones filosóficas y espirituales han señalado la importancia del autoconocimiento. Desde los filósofos griegos hasta los sabios orientales, todos coincidían en un principio fundamental: quien se conoce a sí mismo posee una forma de sabiduría que ninguna riqueza material puede igualar. Porque el conocimiento externo puede ayudarnos a comprender el mundo, pero el conocimiento interno nos ayuda a comprender nuestra existencia. Y quizá esa sea la razón por la que tantas personas, después de alcanzar metas que alguna vez consideraron fundamentales, continúan sintiendo un vacío inexplicable. Han aprendido a conquistar el mundo exterior, pero aún no han explorado el mundo interior. Han acumulado experiencias, logros y posesiones, pero todavía no han establecido una relación profunda consigo mismas. La verdadera plenitud nace cuando ambos mundos se encuentran. Cuando desarrollamos nuestras capacidades externas sin abandonar nuestra exploración interna. Cuando construimos una vida exitosa sin perder contacto con nuestra esencia. Cuando perseguimos nuestros sueños sin sacrificar nuestra autenticidad. Cada día representa una nueva oportunidad para iniciar este viaje. No es necesario esperar una crisis, una pérdida o un acontecimiento extraordinario. Basta con comenzar a observar. Observar nuestros pensamientos. Observar nuestras emociones. Observar nuestras reacciones. Observar nuestras elecciones. Poco a poco, esa observación consciente se transforma en comprensión. Y la comprensión se transforma en transformación. Porque nadie puede recorrer este camino por nosotros. Los libros pueden inspirarnos. Los maestros pueden orientarnos. Las experiencias pueden impulsarnos. Pero el trabajo interior es profundamente personal. Cada ser humano debe descubrir su propia verdad. Cada persona debe aprender a escuchar la voz única que habita en su interior.
Y cuando finalmente comenzamos a hacerlo, descubrimos algo maravilloso. Descubrimos que nunca estuvimos tan perdidos como pensábamos. Descubrimos que debajo de las dudas existe sabiduría. Debajo del miedo existe fortaleza. Debajo de las heridas existe capacidad de sanar. Debajo del ruido existe una voz serena que siempre estuvo allí, esperando ser escuchada. Esa voz es la esencia de quienes somos. Y el viaje hacia ella es el viaje más importante de toda una vida. A lo largo de la vida, todos construimos una imagen de nosotros mismos. Es una identidad que se forma a partir de nuestras experiencias, nuestras creencias, la educación que recibimos y la manera en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Esa identidad cumple una función importante porque nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre quienes somos realmente y la imagen que hemos construido para protegernos. Esa imagen es lo que muchas tradiciones filosóficas y espirituales llaman el ego. El ego no es necesariamente algo negativo. De hecho, es una herramienta útil para interactuar con la realidad. El problema aparece cuando confundimos esa herramienta con nuestra verdadera esencia. Cuando creemos que somos únicamente nuestros logros, nuestro trabajo, nuestro estatus social, nuestras posesiones o la opinión que los demás tienen sobre nosotros, comenzamos a vivir desde una versión limitada de quienes realmente somos. Muchas personas pasan gran parte de su vida intentando proteger una imagen. Temen equivocarse porque eso dañaría la percepción que otros tienen de ellas. Temen mostrarse vulnerables porque creen que la vulnerabilidad es una señal de debilidad. Temen admitir que no saben algo porque consideran que deben aparentar seguridad en todo momento. Sin darse cuenta, terminan convirtiéndose en prisioneras de una máscara que ellas mismas construyeron. La paradoja es que cuanto más intentamos sostener una imagen perfecta, más nos alejamos de nuestra autenticidad. Vivimos preocupados por cómo nos perciben los demás y olvidamos preguntarnos cómo nos sentimos realmente. Invertimos energía en mantener apariencias mientras descuidamos nuestro mundo interior. Buscamos reconocimiento externo mientras ignoramos nuestras necesidades más profundas. El autoconocimiento nos invita a observar esas máscaras con honestidad. Nos invita a preguntarnos cuántas decisiones hemos tomado para impresionar a otros y cuántas han nacido verdaderamente de nuestro corazón. Nos invita a cuestionar si estamos viviendo la vida que deseamos o la vida que creemos que deberíamos vivir. Cuando comenzamos a desprendernos de las máscaras, ocurre algo extraordinario. Descubrimos que no necesitamos demostrar constantemente nuestro valor. Descubrimos que podemos cometer errores sin perder dignidad. Descubrimos que nuestra humanidad no nos hace menos valiosos, sino más reales. Y cuanto más reales nos volvemos, más profunda es la conexión que establecemos con nosotros mismos y con los demás. Una de las fuerzas más poderosas que existen dentro del ser humano es el deseo de seguridad. Todos queremos sentirnos protegidos. Queremos saber qué ocurrirá mañana. Queremos tener certezas. Queremos evitar el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, la vida tiene una naturaleza diferente. La vida está en constante movimiento. Todo cambia. Todo evoluciona. Todo se transforma. Las estaciones cambian. Los cuerpos cambian. Las relaciones cambian. Las circunstancias cambian. Nosotros mismos cambiamos. Sin embargo, muchas veces nos resistimos a aceptar esta realidad. Intentamos aferrarnos a situaciones, personas y versiones de nosotros mismos que ya cumplieron su propósito. El miedo al cambio no surge porque el cambio sea malo. Surge porque implica abandonar lo conocido. Incluso cuando una situación nos hace infelices, puede resultar difícil dejarla atrás porque representa algo familiar. El ser humano suele preferir una incomodidad conocida antes que una posibilidad desconocida. Sin embargo, el crecimiento siempre exige transformación. No existe evolución sin cambio. Cada etapa de la vida requiere que dejemos algo atrás para dar espacio a algo nuevo. El niño debe abandonar ciertas formas de pensar para convertirse en adolescente. El adolescente debe transformarse para convertirse en adulto.
Y el adulto debe continuar evolucionando si desea alcanzar niveles más profundos de conciencia y plenitud. Muchas veces imaginamos que el cambio llegará acompañado de absoluta claridad. Creemos que primero aparecerán todas las respuestas y luego daremos el paso. Pero la realidad suele funcionar de manera opuesta. Primero damos el paso y luego las respuestas comienzan a revelarse. El coraje no consiste en no sentir miedo. El coraje consiste en avanzar a pesar del miedo. Consiste en reconocer la incertidumbre y seguir adelante. Consiste en confiar en nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y crecer. Cada gran transformación comienza con una decisión aparentemente pequeña. Una conversación pendiente. Un hábito diferente. Una nueva perspectiva. Un acto de honestidad con uno mismo. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones crean cambios extraordinarios. La vida recompensa a quienes están dispuestos a evolucionar. No porque el camino sea fácil, sino porque al otro lado del miedo suele encontrarse la versión más auténtica de nosotros mismos. En un mundo lleno de opiniones, consejos y ruido constante, resulta cada vez más difícil escuchar nuestra propia voz. Estamos expuestos a miles de mensajes cada día. Nos dicen qué debemos pensar, cómo debemos vivir y qué significa tener éxito. Poco a poco, tantas voces externas pueden llegar a opacar nuestra sabiduría interior. Sin embargo, dentro de cada ser humano existe una brújula silenciosa. Una inteligencia profunda que muchas veces se manifiesta como intuición. Esa sensación que aparece cuando algo se siente correcto o incorrecto incluso antes de que podamos explicarlo racionalmente. La intuición no es magia. Tampoco es una capacidad reservada para unos pocos. Es una forma de conocimiento que surge cuando estamos conectados con nosotros mismos. Es el resultado de experiencias acumuladas, observaciones inconscientes y una profunda conexión con nuestra esencia. El problema es que muchas personas han aprendido a desconfiar de esa voz. Han pasado tanto tiempo buscando aprobación externa que olvidaron cómo escucharse. Cada vez que ignoramos nuestra intuición para satisfacer expectativas ajenas, debilitamos nuestra conexión con ella. Recuperar esa conexión requiere práctica. Requiere silencio. Requiere momentos de reflexión. Requiere aprender a diferenciar entre el miedo y la intuición. El miedo suele gritar, generar ansiedad y anticipar catástrofes. La intuición, en cambio, suele hablar con calma. Es una certeza tranquila que aparece sin necesidad de argumentos complejos. Cuando comenzamos a escuchar nuestra voz interior, las decisiones se vuelven más coherentes. Dejamos de actuar únicamente por obligación. Comenzamos a elegir aquello que está alineado con nuestros valores, nuestros sueños y nuestro propósito. No significa que nunca cometeremos errores. Significa que nuestras decisiones nacerán desde un lugar más auténtico. Y cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdad interior, experimentamos una sensación de integridad difícil de describir. La voz interior siempre ha estado ahí. Nunca desapareció. Simplemente quedó cubierta por el ruido. El viaje del autoconocimiento consiste, en gran medida, en volver a escucharla. Quizá una de las tareas más difíciles que enfrentamos como seres humanos sea aprender a aceptarnos plenamente. Desde pequeños recibimos mensajes sobre cómo deberíamos ser. Nos comparan con otros. Nos enseñan modelos de perfección. Nos muestran estándares imposibles que intentamos alcanzar durante años. Como consecuencia, muchas personas desarrollan una relación conflictiva consigo mismas. Se critican constantemente. Se enfocan en sus defectos. Minimizar sus logros se convierte en una costumbre. Nunca sienten que son suficientes. Sin embargo, la aceptación personal no significa conformismo. No significa renunciar al crecimiento. Significa reconocer nuestra realidad actual sin odio ni rechazo. Significa comprender que somos seres en evolución y que merecemos respeto incluso mientras seguimos aprendiendo. La verdadera transformación no nace del desprecio hacia uno mismo. Nace del amor propio. Cuando una persona se acepta profundamente, deja de actuar impulsada por la carencia. Ya no necesita demostrar constantemente su valor.
Ya no depende completamente de la validación externa. La aceptación también implica abrazar nuestras contradicciones. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Todos hemos cometido errores. Todos tenemos heridas. Todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer. Esa complejidad no nos hace defectuosos. Nos hace humanos. Existe una enorme libertad en dejar de luchar contra quienes somos. Existe una paz profunda en reconocer nuestras imperfecciones sin convertirlas en una condena. Existe una fuerza extraordinaria en mirarnos al espejo y decirnos que somos suficientes incluso mientras continuamos mejorando. Porque la verdadera grandeza no consiste en alcanzar la perfección. Consiste en vivir con autenticidad. Consiste en honrar nuestra esencia. Consiste en permitirnos ser humanos sin dejar de aspirar a nuestra mejor versión. Y cuando finalmente aprendemos a aceptarnos, algo cambia para siempre. Dejamos de vernos como un proyecto defectuoso que necesita ser corregido constantemente. Comenzamos a vernos como una obra en construcción, valiosa en cada etapa del camino. Esa comprensión transforma nuestra relación con nosotros mismos. Y cuando nuestra relación con nosotros mismos cambia, toda nuestra vida comienza a cambiar también.